La RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, presenta La Hora Viene, la Hora Es, con la conducción de Lucrecia Mora, de la Iglesia Nazareno de Lugano. Todos los jueves, a partir de las 15 horas, tenés un encuentro con La Hora Viene, la Hora Es. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, pero muy buenas noches. Depende de dónde te encuentres, allá a lo lejos, a las distancias, tenemos la bendición de por medio de esta preciosa radio, la RBN 1510, podemos comunicarnos a través de la web a largas distancias, ¿verdad? La radio de las buenas nuevas. Aquí está tu hermana Lucrecia, estamos para La Hora Es, la Hora Viene, y bueno, le damos gracias a Dios por poder compartir hoy nuevamente con ustedes palabra de vida, palabra de Dios, palabra que seguramente te va a edificar y seguramente te va a llenar de la presencia de Dios, porque sabemos que en la Biblia están los secretos escondidos, en la cual nosotros podemos escudriñar y encontrar en ellos la bendición de parte de Dios. Amén. Podemos tener la entrada esa a través del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, hermanos, es como leer la Biblia, leer un diario la Biblia, y no es así. Así que le damos gracias a Dios primeramente por pertenecer a su reino, por llamarnos hijos del Altísimo, que somos adoptados por medio del sacrificio de Cristo como hijos de Dios. Interminable sería pagarle, no podríamos jamás, hermano, podríamos pagarle al Señor la gran misericordia, el gran amor que tuvo por todos los perdidos, amén, porque convengamos que al Evangelio no vienen los que no están enfermos, y cuando decimos enfermo, no precisamente es enfermedad física, sino que es enfermo porque carece de algo que es primordial, que es la virtud de saber que tenemos un Padre que nos protege, que nos ha comprado por su Hijo y que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Esto, hermano, es impagable. Jamás podríamos pagarlo. Le damos gracias a Dios por eso. Y la semana anterior habíamos hablado de la gracia, ¿no es cierto?, del Señor. Hay mucho más para escudriñar, pero vamos a ir intercalando porque no quiero que se embote la cabeza de ninguno con tanto y tanto de unas cosas sola, porque abarca mucho esa palabra. Lo mismo que hoy vamos a hurgar, como se dice, bien profundo, vamos a estar metiéndonos ahí en lo más profundo de la sabiduría. Amén. ¿Qué es la sabiduría que viene de Dios según la Biblia? Pregunta. ¿Qué es la sabiduría que viene de Dios según la Biblia? ¿Verdad? Estamos estudiando por qué. La sabiduría que viene de Dios, hermano, no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimientos, ¿no es cierto? Aprendemos esto, aprendemos aquello, conocemos cómo hacer esto, cómo hacer aquello otro, nos recibimos, tenemos un título. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia.
que hay un control diferente. ¿Por qué? Porque nos capacita para actuar, para hacerlo cómo hacerlo, en medio de cualquier circunstancia, y se refleja en su carácter. ¿Amén? Se refleja. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Mientras más nos acerquemos, hermanos, a Él, más sabios seremos. Por eso, como yo siempre digo, tengo mi dicho, que hay muchos cristianos, muchísimos, pero hay muchos que son wichi-wachi. No profundizan en la palabra de Dios y no buscamos de tener todas esas bendiciones como que Dios nos está dando por medio de su palabra. Amén. El libro de Santiago, hermano, en el capítulo 1, el versículo 2 al 6, dice: nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Durante los tiempos, hermanos, difíciles, se ven con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones. Amén, porque eso pasa, porque nos podemos mover con esa parte difícil, o si lo hacemos guiado por la sabiduría que viene de Dios. Las pruebas pueden traer, hermano, a veces nos quejamos porque pasamos por pruebas, pasamos por situaciones adversas, ¿verdad? Y luchas, y decimos: Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Padre? Todavía estoy en medio de esta tormenta y no puedo salir, y esto y aquello, y nos quejamos muchas veces delante de la presencia de Dios, y vamos y le decimos: Señor, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal para que me vaya todo de esta manera? Amén. Y le decimos al Señor, hermano, y somos muchas veces realmente atrevidos con Dios. Somos atrevidos muchas veces, hermano, porque le vamos a poner quejas en vez de decirle: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿en qué me equivoqué? Por ejemplo, ¿no? Podríamos decirle al Señor, amén. O: Señor, dime en qué estoy fallando, muéstramelo, Padre, así yo puedo cambiar esta circunstancia que quizás no solamente a ti no te agradan, sino que yo no las quiero tampoco. Las pruebas también, permitidas por Dios a veces, nos guía en todo, y que se nos dé, ¿qué? La sabiduría necesaria para actuar en forma correcta. O sea que Dios a veces nos pone en esa situación para ver cómo obramos nosotros, ¿m?, con la sabiduría correcta, para ver cómo actuamos de esa forma. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirle, primeramente, es un paso de humildad. Debemos abrir el corazón para que se sienta lo que el Padre siente en medio de esta situación por la cual estamos pasando, y para que vea las cosas desde su perspectiva, no de las nuestras. Porque los resultados, hermano, tiene que ser que Dios nos guíe en todo y que nos dé esa sabiduría necesaria para actuar en esa forma correcta. Amén. Bendito sea el Señor. Nos hace falta, hermano, las exigencias. Sí, la sabiduría refleja por medio de las acciones. Ahí es donde nosotros mostramos qué punto, qué nivel tenemos en esa sabiduría. Cuando actuamos en nuestras acciones, cuando la persona sabia hace o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento. Va
primeramente ante Dios en oración hasta que tiene la certeza de que hablará, obrará, guiado por Él y que será de ayuda y bendición para las demás personas. Si nosotros tuviéramos totalmente, yo siempre le pedía eso al Señor, no sé, sin que nadie me lo enseñara, yo le pedía al Señor sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y uno a veces sin darse cuenta, el Espíritu te guía a pedir lo que realmente necesitamos, hermano, en estas circunstancias a veces, ¿no? Y cuando vamos en oración y le pedimos al Señor esa ayuda, esa bendición, porque es una bendición de Dios, un regalo, amén, es un don precioso que nos da el Señor para que podamos también ayudar a los demás, amén. ¿Y cómo reconocemos la diferencia entre, nos preguntamos, la sabiduría cuando es terrenal? Mira, hermano, la sabiduría terrenal se conoce pero a la distancia. La persona que tiene envidia, amargas y rivalidades en el corazón, y dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo. Donde hay amargura, rivalidades, envidia, esa no es sabiduría del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Así lo dice Santiago. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. ¿Ustedes se dan cuenta lo que encierra esto? ¿Entienden esta situación de lo que es la sabiduría humana que es usada para este mundo, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice, es humana y es diabólica, porque donde hay envidias, rivalidades, dice, hay también confusión y toda clase de maldades. Lo que motiva nuestra palabra, hermano, y nuestras acciones, nos da una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por la envidia o los celos o los deseos de sobresalir de otros, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal. Y de esto se ve muchísimo, hermano, muchísimo. Es competitivo ya, muchas veces. Y es humana y es diabólica. Porque ahí está metido Satanás. Amén. Y lo triste de todo esto, que esto también está en la iglesia. Eso es lo más triste, porque en el mundo sabemos que estas cosas sobreabundan, porque el hombre carnal, terrenal, totalmente se maneja con estas cosas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener temor, cuidado de todo esto, hermano. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos representando en esta tierra a un Cristo de la gloria, un Cristo que murió por nosotros, a un Cristo que pagó un precio, hermanos, muy alto. No está en nosotros virtud si no hacemos las cosas bien para que el Señor se agrade de nuestros hechos. Amén. Él nos está viendo, hermano. Tenemos que tener un poco de temor sobre esto. El Señor nos ve. Es muy distinto a aquel hermano que se equivoca por inocencia, aquel que no conoce a Dios. Dios lo contempla en el sentido de que sabe que no tiene conocimiento de su verdad. En Santiago 3, del 14 al 16, hermanos, dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia
mansedumbre. ¿Quién es sabio y es entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra con sabia mansedumbre. El 14 dice, miren lo que dice, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os gastéis, ni, ni imitéis ni mintáis contra la verdad. El 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Estamos entendiendo, hermano? Es una exhortación para nosotros. A veces creemos que porque vamos a la iglesia, que leemos un poco la Biblia, eh, pero no estamos obrando con sabiduría o pidiéndole a Dios la sabiduría, primeramente para el trato personal con Él y segundo para con los demás. Influye mucho la sabiduría por el carácter, por el comportamiento que uno tenga ante el otro. Lo que motiva nuestras palabras, nuestras acciones, nos dan una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por esto, como dice acá Santiago, por la envidia, por los deseos de sobresalir, estamos actuando sobre sabiduría terrenal. Pero lo más terrible, hermano, lo más tremendo, es que es humana, pero diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo, hermano, tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. No nos podemos engañar a Dios. Y Dios en cualquier momento te saca la ficha, como dicen los jóvenes, y te mostrás tal como sos, y ahí realmente te vas a dar cuenta cuánto le estás fallando al Señor en una actitud así. Amén. El resultado, hermano, será que esto traerá confusión y maldad. Eso es terrible porque es el resultado de todo esto. Confusión y maldad, hermano. Maldad, porque esto trae como consecuencia enojo, ira, contienda, trae muchas cosas. Tenemos que ser cuidadosos, hermano, cuidadosos. Miren, estamos en los últimos tiempos. La tierra está gimiendo, hermanos, y eso creo que cualquier hijo de Dios se da cuenta. Que el mundo no se dé cuenta, nosotros no tenemos que llevarnos por lo que ellos digan, tenemos que llevarnos por lo que nos dice la palabra de Dios. La tierra está gimiendo, ya sufre dolor, como dolor de parto. ¿Por qué? Porque acá en la tierra se hace todo mal, no de acuerdo a lo que Dios dice. Si nosotros que llevamos el nombre que somos hijos de Jesucristo, que somos comprados y lavados por la sangre del Cordero bendito, ¿cómo vamos a hacer que compartamos con el mundano, el carnal y el diabólico los pensamientos que tienen hacia todo lo que nos rodea? Nosotros no podemos ya callar la verdad. Tenemos que imponernos con la verdad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque si no lo hacemos, las piedras van a hablar. Y tenemos que exhortar en esa verdad. Y tenemos que hacerlo, lamentablemente, dentro de la iglesia también. Porque hay cristianos huichihuaches que no tienen noción ni siquiera del tiempo que estamos viviendo. Ni siquiera se dedican a pensar o a sentir que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que tener comunión con Él, que tenemos que no solamente orar con la boca, sino con los pensamientos. Tenemos que tener la mente de Cristo renovada. Si tenés la mente renovada en Cristo, va a fluir palabra de Dios siempre,
Siempre, siempre, en cada circunstancia te va a brotar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenés la mente de Cristo. Amén. Si solo entendieran esto, que a veces no hace falta ir a hacer fachada, viendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, como hacen los fariseos. A veces en tu corazón, que es tu mente, tu conciencia, te reducís cerrando los ojos y como viendo al invisible, a tu papá, a mi Padre amado, aunque no lo veas, hacé como que lo ves. Y con tu mente, hacele saber qué sentís y que te dé lo que te hace falta y que te quite lo que no te sirve. Hermanos, la oración más profunda es la de la mente, es la que más te acerca a Dios. Hay cosas que tenemos que orarla en comunión, ¿no es cierto? En la iglesia. Hay cosas que tenemos que orar por determinadas cosas con nuestra boca, porque tenemos que hacer una liberación, porque tenemos que orar por una persona que viene y nos pide oración porque se siente mal, por esto, por lo otro. Pero cuando nosotros queremos crecer en el Espíritu para tener la mente de Cristo, tenemos que ir en lo secreto con nuestra conciencia, nuestra mente y nuestros ojos cerrados, para que nada nos perturbe, ni el del costado, ni la luz, ni nadie, solamente tu mente puesta en Dios, puesta en Jesús. Es maravilloso, hermano, es maravilloso. Terminás hablando en lengua, después orando, cantando, reprendiendo, echando fuera. Te entra una potencia de parte del Señor que te llevarías el mundo por delante, por así decir de alguna forma, que el diablo huye, huye, los demonios, los espíritus inmundos se tienen que ir porque arrancás con una autoridad que te nace desde las entrañas. Y cuando vos adquirís la sabiduría de lo que es entrar en la mente con Dios, ahí tenés la batalla ganada, hermano. Amén. Vigilemos, hermano, nuestros corazones. Sabemos que es la mente, hermano. No es este corazón bobo que late, es nuestra mente. Vigilemos nuestra mente. No permitamos que a nosotros que nos queden envidias, celos, rivalidades. Pidamos sabiduría a Dios, hermano, para distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y de nuestros deseos. Pidámosle a Dios, porque a veces creemos que el deseo que tenemos es lo que queremos y que es bueno, y a lo mejor para Dios no lo es. Hermano, tenemos que buscar de estar más en conexión con el Señor, porque en cualquier momento viene el Señor, y qué triste sería que nos quedamos. Amén. Creo que la salvación hay que cuidarla. Creo que el salvo siempre salvo no lo es, porque la salvación depende de nuestra conciencia, de nuestro corazón, de nuestra actitud, de nuestra boca, de nuestras acciones, de nuestras acciones. De todo eso también depende la salvación, porque Jesús murió por todos, pero si nosotros no nos acogemos a la voluntad de Él, los frutos, hermanos, de la sabiduría de Dios, otro punto importante. El Señor dice en su palabra, en Santiago 1, 5, 6, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios, pídasela, hermano,
como yo le dije antes, entre en la oscuridad en su aposento, cierre sus ojos y que nada le perturbe, ni luz, ni música, ni nada, que solamente su mente hable con Dios. Y entonces Dios dará la sabiduría. ¿Por qué? Porque lo da todo generosamente, hermano, sin despreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda dice que es como la ola del mar. ¿Cómo es la ola del mar? Agitadas, que son llevadas de un lado a otro por el viento. Amén. La sabiduría del mundo, hermanos, y la sabiduría de Dios. Miren las diferencias. En Santiago 3, desde el 13 que ya leímos y el 14, ahora vamos a leer hasta el 18. Del 14 al 18. Pero si tienes, esto dice, celos amargos y contención en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente, no os jastéis, ni mientáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra es perversa. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura. Después, pacífica. Pacífica viene de paz. Es una sabiduría que a vos, aunque venga la tormenta delante tuyo que te quiera levantar, vos estás pacífica, porque sabés que está Dios contigo, porque sabés que tenés la sabiduría para reaccionar correctamente. Dice, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Alabado sea Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Vamos a ir a un corte.
Acá estamos nuevamente, vamos a continuar. Ese fruto que estábamos hablando acá que te dice Santiago, también en Gálatas 5, 22, 25, que lo tenemos bastante leído, ¿no es cierto? Creo que todos hemos pasado por estos versículos. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu, ¿m? Es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos dio vida nueva, andemos en el Espíritu. Hermano, estas pasiones que habla la palabra acá de Gálatas, acá muchos le dicen, por ejemplo, dominio propio, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas se encierra? Vos con dominio propio no vas a mentir, no vas a hurtar, no vas a fornicar, no vas a hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son de la carne. Acá el diablo está a un costado, no tiene nada que hacer, nada que ver. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas son las que traen el pecado en el hombre, la naturaleza pecaminosa. Si la has crucificado, hermano, has crucificado las pasiones y los deseos. Deseos que son malos, perversos, porque bien dice la palabra, vos a lo mejor no fuiste a acostarte con una mujer o viceversa, pero vos en tu mente la deseaste y ya la obtuviste y ya pecaste. ¿Te das cuenta? Entonces, esos deseos te llevan al pecado. Y si el Espíritu de Dios nos da vida, vida nueva, sabemos que tenemos esa vida nueva, esa mente de Cristo, andemos guiados por el Espíritu, porque si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar, pero nosotros tenemos que tener el oído espiritual para escuchar y obedecer, que es la otra parte importante, porque a veces llegamos a escuchar o a entender mentalmente que lo que voy a hacer está mal, pero me gusta. Entonces, si te gusta, el pecado mora en vos todavía. Amén. El deseo maligno está en vos todavía. ¿Por qué? Porque no querés hacer lo que te está queriendo decir la palabra de la verdad de lo que es vivir con la naturaleza humana pecaminosa. Amén. Las 9 virtudes del fruto del Espíritu son las que transforman nuestra vida. Si sembramos, hermano, en sabiduría, vamos a recibir buenas cosechas, porque todo lo que está hecho con sabiduría está guiado por Dios. Amén. Y el fruto, en fin, de la justicia es siempre paz para los que hacen la paz. Y acá Santiago 3:18 te lo dice bien claro. Amén. El fruto de justicia se siembra en la paz para aquellos que hacen la paz. La palabra nos exhorta continuamente a guiarnos por ella. Se recoge, hermano, lo que se siembra. Siempre. Ese dicho yo lo escucho de mi madre, de mi abuela. Bueno, estás cosechando lo que sembraste. He escuchado muchas veces esas palabras decirse unos a otros, Se recoge lo que se siembra. Por eso, y por tanto, el que es sabio, que obra de forma justa, contribuyendo siempre a un ambiente de paz, recibirá el fruto de sus actos de justicia y lo recibirá en paz. Qué maravilla que es la palabra de nuestro Señor, hermano. El Evangelio dice que Jesús crecía en sabiduría.
Dios encarnado pasó por todas las etapas del crecimiento que pasa cualquier ser humano. Una de las áreas en la que Jesús tuvo que crecer fue en el área de sabiduría. Si Jesús, al hacerse humano, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más lo debemos buscar nosotros? Vieron que cuando su madre lo buscaba, él se iba con los sabios a aprender. Él buscaba esa sabiduría y después se internaba solo para buscar de su padre. Amén. ¿Cuánto más tenemos que buscarlo nosotros, hermano? Ninguno de nosotros nace sabio. Eso lo vamos adquiriendo, hermano. La sabiduría del Señor a través del estudio de la palabra. Amén. Pero como yo siempre les digo y le voy a seguir repitiendo, no leyendo un diario, sino profundizando la palabra. ¿Qué nos quiere decir? ¿Eh? Pasando tiempo con Dios, como te decía recién, en intimidad con Él. ¿Para qué? Para permitir que el Espíritu Santo nos transforme, porque somos de carne y tenemos que avanzar en esto, porque el Señor viene y Él no va a levantar un carnal que vive en las cosas del mundo, de la carne, de los deseos, no lo va a levantar, por más que haya dicho, sí, creo en Dios, creo en Jesús. ¿Qué resultado podemos esperar si crecemos en sabiduría primero? La gracia de Dios nos acompañará. Así sucedió con Jesús. La gracia de su Padre, hermano, lo acompañaba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él crecía en sabiduría. El niño se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Lucas 2:40. La gracia de Dios estaba sobre él. Aleluya, gloria a Dios. No sabemos mucho de la infancia de Jesús, eso es verdad, pero sabemos que según él adquiría más de la sabiduría de Dios, más evidente era la gracia y el favor de Dios sobre él. Podemos esperar que nuestra sabiduría, al tomar decisiones, ojo, que glorifiquen a Dios y al tratar a los demás de forma justa, abrirá la puerta. ¿Para qué? Para que la gracia y el favor de Dios estén más presentes en nosotros. ¿Están entendiendo, hermano? La gracia y el favor estaban sobre él. Podemos esperar que nuestra sabiduría, cuando tenemos la sabiduría, ¿no es cierto?, al tomar decisiones que glorifiquen a Dios, tratar, digamos, a los demás de forma justa, porque yo siempre digo, hermano, siempre lo voy a repetir, yo no quiero un amigo bueno, quiero un amigo justo, porque el amigo bueno me puede tapar una falta por no ofenderme, pero un amigo justo me va a llamar a la atención y me va a decir, amiga, te amo, pero lo que estás haciendo no le agrada a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Y hay hermanos en la iglesia que no se animan a decirlo. No solo que no tienen la gracia de Dios, porque la gracia de Dios te lleva, porque hay amor en la gracia de Dios, hay benignidad, hay bondad, o sea, todo te lleva a que vos veas el error y le digas, hermano, estás equivocando el camino, no estás haciendo las cosas bien. Yo prefiero un hermano así, un amigo así, y no un amigo bueno, porque el amigo bueno te ama tanto, a lo mejor que no te quiere ofender o lastimar. Y no es así, no es lastimar, es llevarlo a la reflexión de lo que hace no le agradará a Dios. La gracia de Dios nos acompañará así como sucedió en Jesús. Qué precioso, hermano, que es esto. El favor de Dios, qué bendición. Y dice, los demás, eso
es importante también. Lo verán. Vas a ser notorio ante los demás, porque marcás una diferencia. ¿Me entendés? Marcás una diferencia. Otro resultado que podemos esperar es que, como sucedió con Jesús en su niñez, también gocemos del favor de las personas. ¿eh? La sabiduría que viene de Dios nos hace personas más agradables, gente con la cual la mayoría de las personas se sienten a gusto. La gente, hermano, percibe la honestidad, la justicia y la bondad que Dios ha puesto en nosotros. ¿eh? Esto hace que nos traten con más consideración y con favor. Y es verdad, hermano, eso. Yo lo he vivido en muchos lugares que he ido a hacer trámites y con dos palabras que he cruzado con la persona que me tenía que atender, esa persona se impactó por la palabra que yo he dicho y me atendía con una amabilidad y una vez me dijo, sos especial, tenés algo especial, me decía, ¿no? Y yo dije, no es mío, es mi Cristo que me hace especial. Amén. Eso lo ven los demás hermanos. Como cuando te encontrás con una persona, por ejemplo, que vas a un lugar, tenés que tener un trato con una persona y hay una especie de imán que te atrae en conversar con esa persona, porque hay como coincidencia, hay como agrado, le gusta escucharte, le gusta que le hables, o sea, hay una sensación diferente. Es algo maravilloso, hermano. Otro resultado también, como dice Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Ves? Ahí lo tenés claro, para con Dios y para con los hombres. Con aquellos que tenemos que tratar diariamente, tenemos esa virtud y cada vez podemos gozar más del favor de Dios y de la gente, porque cuando saben cómo sos, por ejemplo, a ver, yo acá a veces en mi casa mm, llevo a mi nieta a mi nietita a que ande con la patineta y tenemos un espacio lindo verde donde me siento en un banco y a veces viene una vecina de mi edificio, baja otra, nos ponemos a charlar y me preguntan y por ahí alguna se zafa con una palabra grotesca y le dice, no, nena, pará, que a Lucrecia no le gusta escuchar eso. Ya me conocen. Porque yo cuando las escucho hablar personalmente, nunca la avergüenzo delante de otra. Le digo, ¿es necesario que vomites tanta horrible palabra? ¿No podés hablar de otra manera? El mundo está confundido, hermano. Habla de una manera, a Dios lo tratan como si fuera un sirviente, pero no se arrodillan a pedirle perdón, ni siquiera le dicen, ¿te agrada lo que digo, ni lo que hago? No, no se preguntan. Sí, yo creo en Dios y vivo todo el tiempo colgada de... No digo la palabra, ¿eh? Pero la dicen. Le digo, ¿por qué hablas así cuando hablas de Dios? Eso es un insulto a Dios, le digo. No, pero yo lo amo, él sabe que yo lo amo. No, mujer, le digo, no te creas que es así. Lo primero que necesita Dios es respeto. Vos no podés tratarlo a él como a un hombre común y vulgar. Por más que vos me digas que me ama, me estás diciendo que te colgás de las de Dios. Es una grosería, es ordinario, es horrible, y menos cuando se trata de Dios. Así vive el mundo, hermano. Dios nos concede esa sabiduría, hermano, porque el Señor la da el conocimiento, da la ciencia que brota de sus labios, como dice Proverbio 2:6.
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aleluya. Segundo punto, comienza con el temor al Señor. Es el primer punto que tenemos que, Dios la concede, pero tenemos que tener temor al Señor. ¿Ves? Esa persona que habla así no tiene temor, porque si tuviera temor de Dios, respetaría. El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Amén. Cuando vos conoces al Señor, tenés discernimiento. ¿Sabés cuándo es el Espíritu del Señor que te habla o cuándo no lo es? Proverbios 9:10 te dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto, hermano, esto nos da vida, vida pura y santa. Podés ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. El dinero no, el dinero no te da vida. El dinero te da comodidad, el dinero te da confort, pero el dinero no te salva la vida. El día que Dios te dice hasta aquí, tengas 1000 o tenga 10.000 o tenga 100.000. A eso a Dios no le da la importancia. Eclesiastés, hermano, 7:12 dice, porque es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, o sea, es lo superior. El dinero te puede escudar, quiere decir proteger de muchas cosas, de darte muchas cosas, pero la sabiduría excede en que da vida a los que la poseen. Y nos ayuda, hermano, nos ayuda a bendecir a los demás. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios, hermano. Qué hermosa palabra. Mira, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Siempre. ¿Por qué brinda alivio? Porque tiene paz, porque tiene la sabiduría de Dios, puede dar paz. Proverbios 12:18, a mí Proverbios me encanta, hermano. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice. Mas la lengua de los sabios es medicina. Medicina. Nos protege, hermano. Otro punto. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Proverbios 4:6-7 dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiérela. Sabiduría. Es muy valioso, hermano. Es muy valiosa, hermano. Más vale adquirir la sabiduría que el oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro o adquirir y inteligencia vale más que la plata. Se adquiere, hermano, con la actitud correcta. ¿Te das cuenta? Una actitud con paz, santa, guiada por Dios. Escucha el consejo y acepta la corrección. Y llegarás a ser sabio, pero tenés que escuchar la corrección. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez.
Alabado sea Dios, gloria al Señor. Nos ayuda a dar buen testimonio, hermano. Claro que sí. Compórtense sabiamente con los que creen en Cristo, aprovechando el máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Colosenses 4, 5, 6 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder en cada uno. Sazonada con sal, hermano, tiene un significado profundo. Para que vuestras palabras sean con gracia y sazonadas con sal. Cuando vos sazonás con sal, hermano, te tomás el tiempo para que esa sal se diluya y le dé el gusto a lo que estás poniéndole la sal. Entonces, acá te dice precisamente que vos te tomes ese tiempo para sazonar con sal, para que sepáis cómo debés responder a cada uno, porque en ese tiempo que vos estás haciendo la sazón con la sal en tu boca, hay un tiempo en que vos pensás y sabés que lo que tenés que decir viene de parte de Dios y no de tu carne. En cambio, la sabiduría, dice, que desciende del cielo, ante todo es pura, además pacífica, además bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago también te lo dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí, hermanos, aprendemos a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero que todo, está confirmado, es pura, no está contaminada. No está contaminada con emociones dañadas, ni con exigencias o deseos de poder. Su objetivo es lograr que brillen la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones, Actúa motivada por la compasión, y sus acciones dan como resultado esos buenos frutos. Amén. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, hermano. Persevera hasta que se alcance ese entendimiento. Todo lo que hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de tu corazón, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu cerebro, de tu mente, transformada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es el tipo de mente que manifiesta el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5, 22, 23, cuando dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas estas cosas no hay ley. Amén. ¿Y qué nos hace también la sabiduría? Nos guía para actuar con buen juicio. El principio de esa sabiduría, que es el temor a Dios, es buen juicio, demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. En el Salmo 111, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor
permanece para siempre. Aleluya. Hermanos, dichoso el que haya la sabiduría. Yo te impulso en este día, te impulso, te empujo para que busques hallar esa sabiduría, que adquieras la inteligencia del cielo, porque ella es lo más provechoso, es lo más valioso que la plata, más que la ganancia y el oro, más valioso que las piedras preciosas, hermano. Ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riqueza. Sus caminos son placenteros y sus senderos son de paz. Ella es el árbol de la vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Proverbios 3:13 al 18. Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más precioso que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas es paz. Ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Qué preciosa palabra, hermano. Es para repetírsela las veces que sea necesario para que entre en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestras emociones, se mantengan firmes estos regalos de Dios, hermano, para que lo busquemos, esa sabiduría que viene de Dios. Busquémoslas, hermano. Yo te insto a que la busques, que la busques, que la busques, porque es sumamente importante. Serás el rico más rico de la tierra cuando tenemos la sabiduría de Dios. Lo demás viene por añadidura, hermano. Cuando estamos en la voluntad de Dios y sabemos que Él nos demanda ciertas cosas y podemos ponernos a cuenta con Él, Dios añade todo lo demás. Pero cuando nosotros también buscamos de que esa inteligencia, esa sabiduría, ese entendimiento venga a nosotros, lo buscamos, Dios nos lo da, porque ve nuestro corazón, nuestro deseo de saber y entrar en sus atrios y estar en comunión con Él. Él no va a negarnos estas bendiciones. Por eso, sabiduría, sabiduría, sabiduría. Hasta aquí la palabra, hermano. Dios me los bendiga. Padre, yo te ruego ahora, Dios mío, Señor mío, Padre Santo, Padre Eterno, que estas palabras, Señor, llenen los corazones, las mentes de tus hijos, que puedan buscar de ti esa sabiduría, esa inteligencia, que puedan tener el gozo y la paz en sus corazones y saber que están haciendo tu preciosa voluntad en buscarte cada día más para saber más de ti, para conocerte más a ti, para responderte mejor a ti, en el nombre de Jesús. Allá a la distancia, alcanza a los hermanos, alcánzalos, Señor, allá a lo lejos, a la distancia, donde lleguen estas ondas radiales, que son una bendición, Señor amado. Llégales hasta el corazón. Alabado sea Dios, para que puedan ver al Dios que tenemos, al Dios que predicamos, al Dios que conocemos. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. La hermana Lucrecia se despide. Será hasta la semana que viene, si así Dios lo permite. Cuando escuches La Hora Es, La Hora Viene, ahí estaremos nuevamente escudriñando la palabra de Dios. Chau, chau.
Su